Se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. A este anuncio que Ernest Shackleton publicó en el Times respondieron más de 5.000 aspirantes, de entre los que el explorador inglés seleccionaría a los 27 hombres que le acompañarían a bordo del Endurance, rumbo al Polo Sur. O esto es lo que cuenta la leyenda, porque aunque esta historia se repite una y otra vez en periódicos y libros, parece que en la hemeroteca del Times no hay rastro alguno de aquel anuncio. Pero existiese o no, lo cierto es que por aquellos tiempos Shackleton buscaba tripulación para dirigirse de nuevo al Polo Sur. Y digo de nuevo porque pocos meses antes, a él y a 3 de sus hombres les faltaron apenas 180 kilómetros para ser los primeros en pisar el Polo Sur. Extenuados por su travesía a través del hielo, tuvieron que darse la vuelta antes de lo que les hubiera gustado. Más vale burro vivo que león muerto, decía Shackleton para justificar su decisión. Otro explorador, Roald Amundsen, se le adelantaría en 1911, pero esto, lejos de desanimarle, solo sirvió para que Shackleton buscase un objetivo mucho más ambicioso. Si no podía ser el primero en alcanzar el Polo Sur, sería el primero en atravesar la Antártida de costa a costa, pasando por el Polo Sur. Llegaría a la bahía Bassel, junto al mar de Weddell, para alcanzar desde allí el polo y continuar hasta la isla de Ross, en el otro extremo de la Antártida. Una travesía glaciar de casi 3.000 kilómetros. Y con ese objetivo partieron desde Inglaterra sus hombres y él, el 8 de agosto de 1914. Llegaron a la base ballenera de Grytviken, en la isla de Georgia del Sur, casi 4 meses después, el 5 de noviembre. Y exactamente un mes después, el 5 de diciembre, emprendieron el camino a la Antártida. Aquel sería el último contacto que tendrían con otros seres humanos en muchos meses. Y también el inicio de una increíble hazaña de supervivencia. Apenas 2 días después de zarpar, se encontraron con los primeros hielos, que irían atravesando con cada vez mayor dificultad. Hasta que el 18 de enero de 1915, cuando estaban a apenas un día de navegación de la costa donde querían desembarcar, el Endurance encalló, completamente atrapado en el hielo. Durante meses el barco fue arrastrado a la deriva por ese mismo hielo que poco a poco fue triturando su casco hasta terminar de hundirlo el 21 de noviembre de 1915. Usando trineos y botes y también caminando, los hombres recorrieron la superficie helada del mar de Weddell en dirección a la isla Paulet, a 554 kilómetros. Pero a medida que se aproximaban, se encontraron con hielos cada vez más quebradizos y con corrientes marinas que les dejaron claro que no iban a llegar. Fue entonces cuando el jefe, que es como la tripulación llamaba a Shackleton, cambió el rumbo e hizo que todos juntos se dirigieran en botes a la isla Elefante, en el archipiélago de las Shetland del Sur. Sus hombres le siguieron ciegamente hasta que la alcanzaron a mediados de abril de 1916, cuando pisaron tierra por primera vez desde que partieron de Grytviken, 497 días antes. Una vez allí, y tras poco más de una semana de descanso, Shackleton se embarcó junto a 5 hombres en una barcaza, una chalupa que se hizo famosa, la James Caird. Metidos en aquella embarcación de apenas 7 metros de eslora, se lanzaron a las aguas del paso de Drake, dispuestos a recorrer los 1.280 kilómetros que los separaban de donde habían partido, la isla de Georgia del Sur. 16 días más tarde, y ya sin una sola gota de agua que beber, llegaron a la isla. 3 hombres se quedaron esperando, mientras que Shackleton y los otros 2 decidieron cruzarla por dentro de inmediato para alcanzar otra base ballenera que estaba en el otro extremo. Tardaron 1 día y medio en recorrer aquellos 35 kilómetros, cruzando montañas de más de 1.000 metros de altura, hasta que llegaron a la bahía de Storness y pudieron contactar con otros hombres por primera vez en 1 año y medio. Y así, el 30 de agosto de 1916, después de 3 intentos de rescate fallidos, Shackleton llegó a la isla Elefante a bordo de un remolcador chileno para recoger al resto de sus hombres. Consiguió que todos regresaran sanos y salvos a Inglaterra y dejó tras de sí una de las mayores lecciones de liderazgo que se recuerdan.
Hacía demasiado tiempo que no dedicaba un capítulo al tema de los modelos mentales. Claro que después de 19 tampoco te creas que es fácil, uno se va quedando sin ideas. Pero estos días, preparando el programa de desarrollo directivo y liderazgo del Instituto Tramontana, del que te hablé hace unas semanas, me di cuenta de que habíamos mencionado modelos mentales procedentes de muchas disciplinas y útiles para muchas cosas diferentes, pero que nunca los habíamos vinculado a eso, al liderazgo y a la gestión de personas. Y había que ponerle remedio, porque hay unos cuantos y son muy útiles. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. La historia de Shackleton y de su anuncio, que te he contado al principio, la aprendí de un autor del que te he hablado alguna vez, Simon Sinek. Y es que de lo primero que te quiero hablar hoy es de la que seguramente sea su idea más famosa y que, aunque no he visto en ningún sitio catalogada como modelo mental, para mí es casi como si lo fuera. Y la idea es: empieza por el porqué. Imaginemos por un momento que el anuncio de Shackleton fuera real. ¿Qué te parecería encontrarte en el periódico o en internet a día de hoy eso de "se buscan hombres para viaje peligroso"? Sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. La belleza y el poder de ese anuncio está en que no se anda con rodeos. Dice poco de en qué consiste el trabajo, un viaje peligroso. Dice algo más de cómo va a ser, mal pagado, lleno de frío y oscuridad y peligro, hasta el punto de que no se sabe si habrá regreso. Pero sí dice lo suficiente del porqué: honor y reconocimiento en caso de éxito. Cuando construimos nuestras ideas o nuestros proyectos arrancando desde el porqué, somos mucho más persuasivos. Es más fácil liderar a quienes comparten nuestro porqué. Es más fácil que nos sigan a una aventura peligrosa como esa o como una startup. Quítale el porqué al anuncio, quítale la última frase y el efecto seguramente sería exactamente el contrario. Y no es solo porque los seres humanos tendamos a necesitar un motivo para hacer las cosas, sino porque ese motivo sirve además de filtro. Para aquellos que busquen más dinero que honor o más comodidad que reconocimiento, este anuncio dejaría muy claro que esto no es para ellos. Cuando hablamos de propósito, en las personas y en las empresas, en el fondo hablamos del porqué de cada uno. Y lo cierto es que no necesitamos grandes propósitos, aunque a veces parece que tengamos que responder todos, como en esas preguntas absurdas que les hacían a las candidatas a Miss lo que fuera, y todas acababan respondiendo cosas como: lo que más deseo es la paz en el mundo. Y yo también, y muchos otros, casi todos lo deseamos. Pero a la mayoría de nosotros eso no es lo que nos levanta de la cama cada mañana, desgraciadamente. Nos mueven otras cosas diferentes para cada cual, algunas más elegantes que otras. Sentirnos útiles frente a la pobreza que conocimos de niños, ser los más ricos del barrio, darle una buena vida a nuestros hijos, poder expresar a través del arte esas emociones que nos queman por dentro, ser importantes, conocidos y poderosos, cueste lo que cueste, o saciar ese apetito intelectual que nos acompaña desde pequeños. No siempre vamos a encontrar organizaciones o trabajos que encajen al 100% con nuestro porqué, y no es lo único que importa. También importa, por ejemplo, cómo se hacen las cosas allá donde estemos. Pero cuanto más alineados estén nuestros motivos y los de la organización, más probable es que sintamos estar en el sitio apropiado. Y lo mismo sucede con el resto de personas con las que trabajamos. Si nuestros porqués se parecen, todo será más sencillo. Y como equipo, seguramente funcionemos mejor. Y sí, soy consciente de que una crítica habitual a estas ideas es que a mucha gente, si le preguntas por qué trabaja, te dirá que porque tiene facturas que pagar, lo cual es perfectamente lógico y normal. Y muchas veces tendemos a romantizar esto de los propósitos y las razones. Pero creo que esta idea de Sinek sigue teniendo sentido, porque aunque nuestro motivo principal sea el dinero y aunque a cambio de ese dinero estemos haciendo un trabajo monótono, aburrido o poco inspirador, lo cierto es que aún así, para la mayoría de nosotros, el motivo cambia nuestra experiencia. No es lo mismo apretar tornillos en una fábrica como lo hacía Charles Chaplin en tiempos modernos si no sabemos qué es lo que estamos construyendo que si nos explican que se trata de una máquina para salvar vidas o de un arma de destrucción masiva. Uno de los riesgos que tiene hablar de liderazgo y en especial hablar de estas cosas relacionadas con el propósito es que podemos acabar filosofando un poquito demasiado.
Hay infinitos casos de líderes de todo tipo que acaban tan alejados del día a día de la empresa, de la organización, del equipo o de lo que sea que lideren, que parece que viven en su propio mundo. Tal vez son capaces de articular un porqué muy claro, pero eso no basta si no puedes ayudar a traducirlo a acciones concretas que respondan a lo que sucede en el barro, como dicen algunos. Y aquí llega otro modelo mental que se puede llamar de muchas maneras, pero que la que a mí más me gusta es Genchi Kenbutsu, que literalmente significa ve y observa por ti mismo. O eso he leído que significa, porque no hablo japonés. Lo mismo acabo de decir que soy un pringado. El caso es que, como esa idea de mejora continua, que es el Kaizen, que da nombre a este podcast, el Genchi Genbutsu es una parte fundamental de la filosofía de producción de Toyota. De hecho, Taiichi Ohno, que fue el encargado de diseñar algunos de los procesos de producción en Toyota, como el Just in Time que revolucionó la logística, tenía una técnica muy peculiar para asegurarse de que los empleados y los supervisores seguían este precepto de ir y observar por sí mismos. Pintaba un círculo de tiza en el suelo de la fábrica y les asignaba una tarea: meterse dentro del círculo y observar todo desde allí. Nada más. Pero la gracia es que no los tenía ahí metidos 10 o 15 minutos. Podía llegar a tenerlos todo el día. El objetivo no era que mejoraran nada, ni que descubrieran ningún problema concreto, sino concienciarles de que, sin ir y observar personalmente, jamás sabrían lo que realmente ocurre. De esta idea, además, se deriva otra práctica habitual en muchas organizaciones, que son los Gemba Walks o paseos Gemba, que suena bastante peor. Gemba significa en japonés algo así como el lugar real, lo que en los negocios suele traducirse por el lugar donde se crea el valor. Es ese barro del que te hablaba antes. La idea es que los líderes o los directivos acorten su distancia a lo que podríamos llamar el mundo real, que integren en sus rutinas con cierta frecuencia ir allá donde suceden las cosas. Y no solo ir y dejarse ver, sino familiarizarse con el día a día real de quienes están haciendo ese trabajo, comprender cómo funcionan las cosas, poder distinguir situaciones anómalas, entender las diferencias entre unos sitios y otros, y en general absorber todo eso que se pierden desde sus despachos. Lo que no significa que sea ni el momento ni el lugar de ponerse a corregir a nadie, ni de creerse que saben cómo hacer ese trabajo mejor que quienes lo están haciendo, que siempre hay quien se confunde. En el fondo, el Genchi Genbutsu, los círculos de tiza o estos Gemba Walks sirven para protegernos de ese otro modelo mental del que hemos hablado muchas veces, aquello de que todos los modelos son erróneos. Cuando vemos la realidad a través de informes, de hojas de cálculo o de fríos datos de venta, la vemos a través de un modelo, que puede ser más o menos útil, pero que siempre va a ser incompleto e imperfecto. Además, los seres humanos estamos equipados de serie con un sesgo muy puñetero, que es el de culpar a los mensajeros. Es bastante frecuente que acabe por caernos mal quien nos da malas noticias. Y según cómo reaccionemos, eso suele acabar significando que la gente deje de darnos malas noticias. Al Genchi Genbutsu suele llamársele también ir al frente, como una especie de inspiración militar. Porque si en el día a día de una empresa la realidad del negocio puede distar mucho de la que perciben sus directivos a través de sus informes, imagínate cuánto cambia la película de estar literalmente en el frente, con barro hasta las rodillas y balas silbando a tu alrededor, a lo que creen que sucede sobre el terreno los altos mandos militares que toman decisiones. De hecho, hay un acrónimo sarcástico que se cree que se inició durante la Segunda Guerra Mundial, con el que las tropas ridiculizaban los informes que tenían que reportar a sus superiores. SNAFU, que significa Situation Normal, All Fact Up. Es decir, situación normal, todo está jodido, en castellano. La siguiente idea de la que te quiero hablar es otra que tampoco he visto nunca tratada como un modelo mental, pero que para mí se ha convertido en uno, y uno muy útil. Porque además tiene por objetivo limitar el impacto de esa distancia entre los mandos y las tropas o entre directivos y empleados, que también resume eso de SNAFU. Lo vamos a llamar el momento de la verdad. Imagina la siguiente situación. Llegas con el tiempo justo para embarcar en tu vuelo rumbo a casa por Navidad, como el turrón, y la persona que te atiende en el mostrador pasa tu billete por el escáner y de pronto salta un error. Te mira sorprendido y dice: vaya, algo está mal con su billete, tengo que llamar a mi supervisora. Tú, que ya llegabas con la lengua fuera después de correr por toda la terminal, escuchando varias veces una voz que decía: última llamada para el vuelo 815 de Oceanic. Por favor, diríjanse a las puertas de embarque. Ahora ya empiezas a tener sudores fríos. Qué raro, mi supervisora no me coge el teléfono, te dice consternado el empleado de la aerolínea.
Al momento sale el sobrecargo del avión y dice que van a cerrar las puertas ya, que tienen un slot para despegar y no pueden perderlo. Tú miras a ambos con cara de cordero degollado y les pides que te dejen pasar, que has pagado tu billete y que no sabes que puede estar mal, pero que tienes que volver a casa, que es Navidad. Y los dos, con mucha cara de pena, responden casi a la vez. Lo siento, pero no tengo autorización para dejarle pasar. En 1985, un tipo llamado Jan Carlzon escribió un libro muy corto titulado El momento de la verdad. No es una lectura muy conocida, no es la típica que encontrarás en las listas habituales de libros de negocio. De hecho, en español tiene solo 19 reseñas en Amazon. Yo lo conozco porque mi profesor de Organización y Gestión Empresarial en la carrera, Fernando Chavarri, nos recomendó leerlo. Y lo cierto es que está muy bien. Jan Carlzon fue el CEO de Scandinavian Airlines en los años 80. Tomó una empresa que iba bastante regular y la convirtió en una de las mejores aerolíneas de Europa. Y lo hizo cambiando toda la organización a partir de una idea: los momentos de la verdad. Su objetivo fue algo de sentido común, pero que no siempre es fácil de poner en práctica. Que quienes estaban en primera línea, quienes estaban atendiendo a los clientes y se encontraran con ese pasajero con un billete defectuoso y poco tiempo para resolver el problema, tuvieran la capacidad y la libertad de decidir sin necesidad de recurrir a sus supervisores. Para eso cambió la estructura de la empresa y la manera de formar a todos sus empleados. En el fondo, lo que hizo fue casi darle la vuelta a esa famosa pirámide con la que solemos representar las organizaciones, con los directivos arriba del todo y los empleados que están en contacto con el cliente en la base. Dejó claro que el trabajo de todos, empezando por él mismo, era facilitar que esos empleados que afrontaban momentos de la verdad pudieran hacerlo por sí mismos. Lo que además se relaciona con un modelo mental muy apropiado para este capítulo del que te hablé en el anterior, que dedicamos a la reflexividad. El efecto Pigmalión o Rosenthal. Ese fenómeno según el cual lo que alguien piense de nosotros influye en nuestro rendimiento. Porque lo que hizo Carlzon fue confiar en esas personas que estaban al pie del cañón. Y su confianza hizo que su rendimiento subiera. Es a eso a lo que se le suele llamar el efecto Pigmalión a secas o efecto Pigmalión positivo. Claro, que también funciona al revés. Si quienes lideran tratan al resto como si fueran inútiles, esas personas seguramente acaben rindiendo como si lo fueran. Es lo que suele llamarse el efecto Pigmalión negativo o el efecto Golem. Claro, que aunque creer en las personas puede tener efectos increíbles en su rendimiento, tampoco hace milagros. No bastaría con decirme a mí que saliera y marcara un gol en la final de la Champions para que lo hiciera. A la hora de liderar es importante calibrar su capacidad frente a la tarea que queremos asignarles. Y para ello es muy útil una idea que también te mencioné hace tiempo en otro contexto: las 4 fases de la competencia. Son 4 fases que describen el camino que recorremos todos al desarrollar una habilidad o conocimiento. Comenzamos siendo inconscientemente incompetentes. Literalmente no somos conscientes de cuánto conocimiento o habilidad nos falta. Cuando una persona está en ese punto, suele necesitar que alguien trabaje con ella y pueda guiarla de manera directa, diciendo exactamente qué tiene que hacer. La segunda fase es la de la incompetencia consciente. Es eso, ser conscientes de nuestra falta de conocimiento o habilidades y reconocer que es importante desarrollarnos. Esta es la fase en la que mucha gente se agobia y necesita apoyo, pero también en la que pueden ir tomando sus propias decisiones, aunque necesiten validarlas con otros. La tercera, seguro que ya te la imaginas, es la fase de la competencia consciente. Aquí somos capaces de hacer la tarea por nosotros mismos, normalmente sin más apoyo que una revisión de resultados o de progreso con quien supervise nuestro trabajo de forma recurrente. Y por último, llegamos a la competencia inconsciente, es decir, a cuando somos capaces de hacer lo que sea que tenemos que hacer sin pensar en ello. Podemos hacer la tarea sin tener que ir repasando los pasos uno a uno. Cuando alguien llega a ese nivel, lo mejor que puede hacer quien le supervise es quitarse de en medio. ¿Y qué podemos hacer con estas fases? Pues ponerlas en práctica para empezar, tratando de comprender en qué fase está una persona antes de asignarle una tarea. Por ejemplo, preguntándole cuál es su experiencia con eso. Parece obvio, pero muchas veces nos lo saltamos. También es útil para generar una cultura de aprendizaje continuo. Si ayudamos a todo el mundo a comprender estas fases y a tratar de que cada cual identifique en qué fase está según cada tarea, ayudaremos a que puedan construirse sus propios planes de desarrollo y de aprendizaje. Y por último, esto sirve para que podamos fijar objetivos y expectativas razonables y realistas, lo que, por lo que sea, a veces se nos olvida en las empresas.
Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.